Hoy tocaba paseo geopolítico, pero como veis no está el tiempo para hacer paseos geopolíticos, así que os toca un resguardo geopolítico porque esta cámara que estoy utilizando no es impermeable. Quería hablar acerca de la situación en Venezuela. Como sabéis, 28 de julio se produjeron elecciones en las que cuando se llevaba un 52% de voto escrutado, el gobierno de Nicolás Maduro presionó, entiendo yo, para que la Comisión Nacional Electoral declarara como victorioso al presidente Maduro. A partir de ahí, la oposición publicó actas representativas del 84% de los votos que demostraban, de forma contraria a los intereses del gobierno de Maduro, que la oposición había ganado las elecciones y que Edmundo González era el nuevo presidente de Venezuela, y a partir de ahí estamos en una deriva que es cada vez más autoritaria por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y en el intento tanto de la oposición como de otros países internacionales de presionar a Maduro para que acabe publicando las actas y por lo tanto se pueda hacer un recuento verificado e independiente del voto que se produjo aquel día en las elecciones presidenciales del país, de Venezuela. Hemos tenido, entre tanto, la declaración del Centro Carter, que era el único observador realmente autorizado de esas elecciones, afirmando que ellos no pueden verificar que realmente el triunfador de las elecciones haya sido Maduro o ningún otro candidato, porque no se han dado las condiciones y porque lo que tendría que ser el elemento probatorio, pues se ha hurtado a la opinión pública internacional, pero sobre todo a la nacional de Venezuela. El Centro Carter tiene el nombre de Jimmy Carter, pero ustedes saben que el presidente Carter está entrado en años, ha superado un cáncer de un tumor maligno en el cerebro y de verdad uno recuerda al presidente Carter en sus mejores años. Pero una cosa es que el centro se llame Carter y otra cosa es que tenga la rigurosidad del pasado. El Centro Carter lo dirigen funcionarios que son asalariados de George Soros. Anota el nombre, George Soros. Entre tanto, hemos tenido pues, las vergüenzas que a uno le producen ver cómo representantes políticos europeos, todos ellos de la izquierda más extrema, afirmando que allí, en fin, se mantuvieron los más altos estándares de calidad democrática, cerrando los ojos a todas estas circunstancias que todos hemos visto. Por otra parte, hemos tenido a miembros de Podemos, de Sumar, de Izquierda Unida, de Bildu, en fin, hemos tenido una larga retahíla de observadores, pero políticos en ejercicio aquí en España, defendiendo lo que ha sucedido y aceptando que el resultado de las elecciones es que Nicolás Maduro ha triunfado. Y por otra parte, estamos viendo cómo Nicolás Maduro parece estar cada vez más tenso dentro de esta situación y más a la defensiva. Tan a la defensiva que hemos tenido episodios realmente pintorescos, vamos a decirlo así, de protesta contra las redes sociales, en lo que en realidad es una estrategia que progresivamente tratará de anular completamente el acceso de los venezolanos a estos medios de comunicación inmediata que pueden tener entre ellos, y por lo tanto lo que vamos a ver es cómo va a intentar el gobierno de Nicolás Maduro controlar toda la información que se emite, que se difunde, que se transmite dentro de Venezuela. WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas, aquí dice desinstalar, aquí dice desinstalar, te fuiste WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo, soy libre de WhatsApp, estoy en paz, libre de WhatsApp. Es verdad que en esto de la libertad de expresión estamos teniendo últimamente muchos agitamientos también aquí en Europa, principalmente diría que aquí en Europa. Ayer mismo teníamos que, a cuenta de la entrevista de Elon Musk a Donald Trump, pues de repente encontrábamos que el comisario correspondiente de la Comisión Europea, Breton, se veía en la obligación de publicar una carta para advertir a Elon Musk de a ver qué se va a decir ahí, que hay leyes que controlan la difusión de bulos, cuando, en fin, solamente creo yo que es una ventaja el que podamos escuchar a Donald Trump decir algunos disparates, como dijo ayer. Creo que eso es bueno para la opinión pública, es bueno para la libertad de expresión, el poder juzgar libremente lo que dice alguien, poderlo criticar incluso en las redes sociales, o todo lo contrario, ver si lo que está diciendo ese señor es más cierto que lo que otros dicen. If you add up the European nations that, in terms of an economy, it's about the same size, when you say, as us. And they're in, Yeah. and they're in much greater risk. They
they're right there. We have an ocean separating us from, in this case, the enemy would be Russia. Pero en cualquier caso estamos ahora mismo entre eso y lo que está pasando en el Reino Unido y en una situación un tanto desconcertante en la que las redes sociales se han convertido en el enemigo que más tarde o más temprano acabarán siendo coartadas por aquí y por allá para que la libertad de expresión no pueda avanzar. En medio de este totum revolutum nos hemos encontrado con que los Estados Unidos están tratando de mediar. Bien es cierto que a través de la tríada de países más próximos en términos ideológicos a Venezuela en todo el ámbito de Hispanoamérica, que son México, Colombia y Brasil, para que vayan tratando de negociar con Maduro algún tipo de solución a esta situación. Estados Unidos han puesto sobre la mesa la propuesta de amnistiar a Maduro y a todas las personas que tienen alrededor en el gobierno, yo no sé si incluso alojarles en los Estados Unidos en un tipo de negociación que ya hemos visto en el pasado, es decir, que los Estados Unidos ya han intentado en el pasado, tratar de convencer a Maduro de que abandone el poder, dándole una serie de garantías. Yo no sé si garantías que se refieren a mantener solamente su libertad y que no sea tocado por las leyes, y se involucran también a los recursos económicos que Maduro y todos los que están a su alrededor han ganado a lo largo del tiempo. Este es un punto que es especialmente importante. No sé si os acordáis de un informe que publicó IBI Consultant en el año 2019 y que yo creo que también había periodistas, incluso creo que uno de ellos murió, fue asesinado, en el cual se denunciaban las convergencias que existían en eso que se llamaba ¿cómo lo llama? La compañía criminal bolivariana o algo por el estilo, en donde las empresas petrolíferas de Nicaragua, de Bolivia y de Venezuela habían conformado una red de facturas falsas, es decir, de provisión de petróleo que nunca se trasladaba de ninguna parte a ninguna parte, que enriquecía a muchísimas personas. Ese tipo de corrupción también se ha trasladado a otros ámbitos, como el de la minería, por ejemplo, y también los vínculos con el narcotráfico que tiene el gobierno de Nicolás Maduro han sido muy comentados en la prensa de forma extensa. Esa corrupción me parece que hace muy difícil que Nicolás Maduro vaya a abandonar el poder en ningún caso. Por eso digo que no sé si lo que está proponiendo los Estados Unidos como amnistía incluiría las ganancias, el dinero que han logrado obtener todos los que han participado en este tipo de corrupciones y que les permitirían mantener la vida muelle que mantienen ahora hacia el futuro. Pero está claro que mantener el poder ahora mismo en Venezuela les asegura seguir accediendo a la rapiña de las rentas públicas, pues en las mismas dimensiones o en otras a lo mejor crecientes que las han mantenido en el pasado. Por lo tanto, ahí existe una falta de incentivo para aceptar acuerdos de este tipo. Es verdad que algunos han soñado en realizar otra vez un acuerdo como el de punto fijo, que se realizó en Venezuela hace muchos años, con la intención de volver a reconciliar al país e iniciar un camino democrático de Estado, de economía social de mercado, en el cual todos podrían participar y en el que las reglas democráticas de participación, libertad de expresión, derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera, se siguieran manteniendo. Pero es difícil llegar a un acuerdo de este tipo. Siguiendo en esa línea, hay otros que piensan que las negociaciones con el gobierno de Maduro podrían suponer un replanteamiento de cuál es la situación de la oposición o el trato que se le dispensa a la oposición por parte del gobierno de Maduro. Estamos viendo ahora mismo en estos días cómo los tribunales de Venezuela van a perseguir a los opositores precisamente por denunciar el fraude electoral, por publicar las actas electorales y por afirmar que ellos han ganado las elecciones. Y se les va a tratar de juzgar por difundir información falsa, por usurpar funciones que son del Comité Nacional Electoral y por lo tanto esa hostilidad que en fin es prácticamente permanente en Venezuela desde el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente con el gobierno de Maduro, que continúe. Entonces piensan que estas negociaciones podrían ser tendentes a tratar de suavizar esa situación que vive la oposición ahora mismo en Venezuela. Yo no creo que Maduro
vaya a ir por ese camino, a menos que quiera jugar a lo que jugó en los pactos anteriores que se realizaron previos a las elecciones presidenciales. Acordaos que en Bermuda es donde comenzaron en el año 2021 las negociaciones para un gran acuerdo que permitieran unas elecciones libres en Venezuela y que en el año 2023 se firmó ese acuerdo en México. Ese acuerdo además permitió que los Estados Unidos relajaran gran parte de las sanciones al sector petrolífero que llevan impuestas desde el año 2017. Ahora nos encontramos con que Maduro, por lo que todos observamos, ha violado ese pacto, está robando las elecciones, hasta que no publique las actas y no nadie pueda verlas, yo creo que es la hipótesis que debemos manejar, y ahora se le presenta una negociación en la que o bien se le está planteando una puerta de salida, o bien se le está pidiendo ciertas concesiones respecto de la oposición para aceptar que siga en el gobierno, por lo menos para que haya un reconocimiento internacional al gobierno de Maduro. Bueno, a mí me parece que estamos otra vez en lo que estábamos y que Maduro puede aguantar los 5 años, me parece que son de mandato en Venezuela, en la expectativa de que en el futuro, cuando se aproximen las próximas elecciones presidenciales, pueda repetir otra vez la misma jugada e incluso si la situación es muy adversa, asirse, tomar la salida que los Estados Unidos le están proponiendo a través de Colombia, de México y de Venezuela. Que por cierto, creo que México ya Sheinbaum hizo declaraciones favorables a Nicolás Maduro, ¿no? Creo que no me equivoco en esto. Pero me lo comentáis en los comentarios, porque ahora, como veis, esto es comentario y comentario geopolítico muy a vuela pluma, porque esta mañana está siendo una mañana bastante agitada en estas instalaciones formidables en las que estoy y en las que no dejamos de recibir visitantes de forma constante, con lo cual esto, en fin, yo no sé si podríamos incluso las próximas negociaciones que haga el gobierno de Venezuela hacerlas aquí, directamente en casa. Además aquí se sentirían muy bien tratados. No creáis que no se comen bien en estos territorios. Por lo tanto, me parece a mí que estas negociaciones o esta intervención de los Estados Unidos no tiene mucho futuro porque el que tiene que tomar la decisión, que es Maduro, no creo que tenga incentivos a abandonar el poder que ahora mismo retiene. Habría, en principio, 3 vías por las cuales la presión podría derribar a Maduro. Una es la de la opinión pública, pero sabemos que la de la opinión pública se puede someter a través de la violencia. Por otra parte, podríamos encontrar la presión de sus aliados, pero ya si Sheinbaum, la presidenta de México, empieza a moverse en dirección de escaparse de la crítica hacia Venezuela, pues esta tampoco parece que vaya a ser una vía de mucha presión. Y la última sería que el ejército se dividiera o que el ejército abandonara la confianza que ha mantenido, o el apoyo que ha mantenido a Nicolás Maduro. Pero si el ejército, como ya hemos comentado en algunas ocasiones en el canal, tiene muchos intereses económicos con la corrupción institucional de Venezuela, pues parece que es difícil que esto vaya a ocurrir. Y es por esto que digo que me parece que estamos abocados a la solución autoritaria. Veremos cómo van evolucionando los acontecimientos, pero si no se produce algún tipo de quiebra de ese tipo interno dentro del aparato que sostiene el poder efectivamente de Nicolás Maduro, va a estar difícil. Aunque después de escucharle decir algunas cosas en frente de los militares y los militares ahí aguantando, pues no sé, quizás que las ganancias son realmente muy grandes para tener que aguantar pues, la situación de sainete que implica en muchas ocasiones escuchar a Nicolás Maduro. Y este ha sido el comentario que os podía hacer hoy, así rapidito y a bola pluma. Me vuelvo a colaborar en las labores de intendencia y logística para poder dejarlo todo magnífico y preparado para la gran cantidad de gente que vamos a recibir. No voy a decir los números que estamos manejando, pero para que esto sea una iniciativa privada y familiar, Ave María Purísima, en qué líos nos estamos metiendo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale al botón de like y mañana volveré con un tema mucho mejor preparado, quizá leído, no como en este caso improvisado, porque así me aseguro de decir todo lo que digo. Ahora empezaré a mirar las notas y diré, leche, se te ha olvidado decir esto, leche, se te ha olvidado comentar aquello. En cualquier caso, ha sido un placer y como siempre os digo, nos vemos muy pronto.